Hola mundo, este es el noveno video de la serie dedicada a PyAutoCAD. Yo soy Axel y qué bueno que está el café. Bueno, en esta ocasión quiero explicarles cómo podemos hacer para graficar una elipse mediante PyAutoCAD. Como siempre vamos a importar de la librería la clase AutoCAD y la clase APoint. Así que from PyAutoCAD, import AutoCAD y APoint. Definimos nuestra variable principal ACAD igual a AutoCAD y vamos a definir dos puntos. El primero nos va a servir para especificar el centro de nuestra elipse y el segundo para especificar el radio mayor de la elipse. Así que P0 igual a point y voy a elegir el punto 00 para el centro. P1 igual a point y en este caso voy a elegir el punto 02 para el radio mayor. Para graficar la elipse basta con introducir el comando acad model.model.addEllipse o addEllipse. Vamos a tener que introducir tres argumentos. El primero corresponde al punto del centro de la elipse, el segundo al punto del radio mayor y el tercer argumento corresponde al ratio de radio. Así que P0 para el primero, P1 para el segundo y voy a elegir 0,5 para el ratio. Para quienes no saben, el ratio del radio es un factor que determina la longitud del radio menor. Es decir, el ratio del radio se obtiene de dividir el radio menor sobre el radio mayor. Despejando el radio menor, tendríamos que el radio menor sería igual al ratio del radio multiplicado por el radio mayor. Por ejemplo, si nuestro radio mayor fuera de una unidad de longitud, al tener un ratio de radio igual a 0,5, el radio menor tendría el valor de 0,5 unidades de longitud. Graficamos la elipse y vemos cómo tenemos ya graficada la elipse. Noten que el punto del radio mayor, es decir, el segundo argumento introducido, determina la longitud del radio mayor y la dirección del mismo. La dirección se determina a partir del vector que formamos con el punto del radio mayor y el punto del centro, es decir, este punto menos este punto. Veamos cómo cambia la dirección de la elipse a partir de introducir otro punto de radio mayor. Por ejemplo, P3 igual a point. Vamos a elegir el punto 1, 1 en este caso. acad.model.addEllipse. Elegimos P0 como punto de centro, P3 como segundo argumento y vamos a mantener el ratio. Veamos que esta elipse ahora se encuentra inclinada. Esto es porque el punto del radio mayor que especificamos se encuentra ahora en 1, 1. Entonces el vector que formamos a partir de 1, 1 y el centro tiene esta dirección. Y notemos ahora que el radio mayor tiene una longitud de 1,41 y que es muy lógico debido a que la hipotenusa de un triángulo isósceles de un lado de longitud, de una unidad de longitud en sus lados iguales es igual a 1,41, es decir, la raíz de 2. Así que teniendo esto presente, no nos
significaría ninguna dificultad a la hora de graficar elipses o pensar las elipses que queremos graficar. Bueno, esto sería todo por el video. Nos vemos en el próximo. Un saludo a todos.